A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Como cada viernes estamos en nuestra secuencia, gracias al Instituto Peruano de Economía, y nos visita en esta oportunidad Teodoro Crisolo, economista senior del IPE, Instituto Peruano de Economía. Vamos a tocar dos temas que son de interés y que de una u otra manera marcan la coyuntura económica, ¿no? La propuesta de promoción del empleo juvenil, planteado por el Ejecutivo, y también, ¿no?, toda esta polémica que se ha abierto respecto al fallo del Tribunal Constitucional respecto a iniciativas de gasto en el Parlamento Nacional, ¿no? Pero antes no quiero sustraerme a lo que está pasando. ¿Cuánto nos está afectando esta crisis política, mi estimado Teodoro? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, José, gracias por la invitación. Mira, creo que ya nos ha quedado bien en claro de que estamos en un entrampamiento, ¿no? Un entrampamiento que realmente lo que hace es desviarnos de los temas importantes, ¿no? De discutir. Creo que es sano en cualquier democracia, ¿no? Digamos, la diferencia de puntos de vista, pero discutir acerca, digamos, de las reformas que debemos implementar para sostener el crecimiento del país, ¿no? Que, digamos, no es que lo tenemos garantizado, ¿no? Ese creo que es uno de los grandes, digamos, costos de oportunidad que se tiene con este tipo de entrampamientos en los cuales poco a poco estamos, digamos, no avanzando, ¿no? Y cuando no avanzamos, más bien estamos, digamos, alejándonos cada vez más de ese país que queremos llegar a ser, ¿no? ¿Cuánto nos afecta en la confianza país esta crisis? Mirándolo ya en términos de cómo podemos, si es que se pueden captar inversiones, cómo podemos reactivar la economía. Tenemos varias paralizaciones en ciernes en estos momentos. ¿Cómo nos está afectando? Sí, en realidad lo que va a ocurrir es de que va a ser mucho más difícil la recuperación de los ánimos empresariales, de la confianza del sector privado para nuevamente, digamos, apostar por la economía, ¿no? A través de mayores inversiones, a través de una mayor contratación de personal, ¿no? Y todo por el estilo. Hay que recordar que la confianza empresarial que mide el Banco Central de Reserva mes a mes se encuentra en terreno pesimista ya desde hace 19 meses. Si es que en estos 2 últimos meses del año se mantiene en ese tramo pesimista, que es muy probable con este clima de incertidumbre, vamos ya a acumular prácticamente 8 trimestres consecutivos de expectativas en terreno pesimista, y esto, digamos, básicamente lo que genera es de que se paralice una parte del sector privado, ¿no? Vamos a conversar ahora respecto a dos temas. El primero, ¿no?, el tema de esta propuesta de promoción del empleo juvenil planteado desde el Ejecutivo, ¿no? Es una de las medidas que el Ejecutivo está promoviendo como parte del Plan Impulso Perú, que dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Purneo, ¿no? Que no es otra cosa que plantear el subsidio de la planilla de empresas que contraten jóvenes entre 19 y 29 años. ¿Cómo estás analizando este tema? Es cierto, la Comisión de Economía le ha puesto algunos candados, pero aún así la propuesta del Ejecutivo sigue. ¿Es o no es pertinente esta iniciativa? Sí, la aprobación de la propuesta ha sido casi muy similar a la que había mandado ya el Ejecutivo, ¿no? En la práctica lo que se propone es de que las nuevas contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años que realicen empresas con una seria afectación laboral, ahorita tal vez podemos definir bien ese término, de hasta 100 trabajadores, ¿no? Empresas, digamos, con una seria afectación laboral de hasta 100 trabajadores. Y el subsidio lo que implica es de que el Estado va a asumir temporalmente el pago del 50, digamos, de un determinado porcentaje del salario o, digamos, de la remuneración de esas nuevas contrataciones. La forma en cómo está diseñado el incentivo, ¿no?, el subsidio, está, digamos, principalmente vinculado a, digamos, características de contratación y también características sociodemográficas, ¿no? Es decir, el porcentaje que te va a cubrir el subsidio va a depender mucho de que si es una contratación a plazo indefinido
o una contratación a plazo temporal, o si es que estás contratando más jóvenes mujeres o más jóvenes hombres, ¿no? Entonces, básicamente está diseñado así el subsidio. Y cuando te mencionaba de las empresas que, digamos, están con una situación de seria afectación laboral, ahí lo que el Ministerio de Trabajo y, bueno, el Ejecutivo en general ha planteado es de que el subsidio vaya principalmente a aquellas empresas que registran una contracción de por lo menos alrededor del 20% del empleo que generaban en el 2019, ¿no? Entonces, de esta manera busca focalizar un poco el soporte económico, ¿no? Este tipo de incentivos en aquellas empresas que son las más afectadas, ¿no? Y esto, digamos, por un lado puede sonar interesante porque de alguna manera los recursos públicos son escasos, hay que de alguna manera, si es que vas a aplicar un subsidio, tratar de destinarlo principalmente a los segmentos del sector empresarial que más lo necesitan, pero ya de por sí esto puede acotar bastante el impacto que puede llegar a tener este tipo de medidas en un contexto donde la informalidad laboral juvenil se encuentra en máximos históricos. Hace algunas semanas desde el IPE publicamos un informe alrededor de este tema, ¿no? Durante el primer semestre del año, el número de jóvenes que trabajan en informalidad en el área urbana ha crecido significativamente y se ha encontrado en uno de los máximos históricos que tenemos, ¿no? Alrededor de 2.600.000 jóvenes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por el otro también, esta etapa, ¿no? De acuerdo a lo que encuentran bastantes especialistas, como por ejemplo Miguel Jaramillo, que es un investigador de grade, ¿no? Encuentra de que justamente es la juventud la etapa más propicia en la que uno puede invertir como Estado en la formalización de sus trabajadores, ¿no? Porque lo que ellos encuentran es con estas encuestas de hogares es de que son muy limitadas las veces en las que un trabajador pasa de la informalidad a la formalidad. Pero el momento en el que es más probable que esto ocurra es cuando el trabajador está entre los 14 y 35 años. Entonces, es ahí, en ese periodo, en ese momento, en donde, digamos, si es que se va a invertir en algo relacionado a la formalización juvenil, hay que hacerlo. Entonces, un poco la lectura que se tiene con este tipo de medidas es de que son efectivamente lo que se necesita, ¿no? Son, digamos, medidas que deben implementarse para poder revertir un poco la situación de informalidad en la que se encuentran los jóvenes, pero que obviamente tienen que venir, digamos, acompañadas de otras series de factores que favorezcan a la mayor contratación de jóvenes, en general la mayor creación de empleos formales dentro de la economía, ¿no? Ahora, ¿hay alguna experiencia en el mundo que de una u otra manera refleje lo que se piensa hacer acá en el Perú? Sí. Entendiendo, además, que estamos en una situación de crisis económica, ¿no? Entendiendo que esto es una mirada para el nivel de formalización, ¿no? Entonces, pero también las economías, muchas veces los economistas, los observadores dicen, esto se cumple una determinada etapa, no debería ser permanente. Exacto. De hecho, el proyecto lo que plantea es de que el subsidio sea temporal, sea por alrededor de 6 meses, y que en realidad es más o menos escalonado. Es decir, los tres primeros meses de contratación, el subsidio, digamos, es 45%, ¿no? Para el caso de las mujeres que son contratados de manera, con contratos, digamos, a plazo definido, ¿no? En los primeros 3 meses es 45% y en los siguientes 3 meses es la mitad, ¿no? Entonces, de alguna manera, así se busca un poco la gradualidad, ¿no? En digamos, la participación que va a tener el Estado dentro del pago de estas remuneraciones. Ahora, me preguntaba sobre la experiencia internacional, ¿no? Diversos países, en estos 2 últimos años sobre todo, ¿no? Principalmente entre el 2020 y el 2021, han implementado una serie de políticas para alentar la contratación o preservar, mejor dicho, los empleos juveniles. No, muchos más o menos países han implementado cosas muy parecidas, ¿no? O sea, subsidios directos a la planilla, subsidios directos, digamos, a la contratación de nuevos trabajadores y también subsidios un poco destinados a que preserven esos puestos de trabajo, ¿no? Digamos, de que se mantengan dentro de las planillas. Ahora, lo que sí hemos visto en la experiencia internacional, digamos que ya países más similares al nuestro, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Brasil, es de que muchas veces se requieren políticas adicionales para sostener esos efectos, ¿no es cierto? Digamos, el efecto que puede llegar a tener es de que hay mayor participación laboral de los jóvenes, hay una mayor tasa de ocupación, pero de que algunas veces eso se llega a desvanecer conforme acaba el subsidio. Entonces, ahí es donde, digamos, tienen que entrar otros factores que ya van más allá de
una norma que tiene que ver con un subsidio. Eso tiene que ver ya con la recuperación económica plena. Sobre todo con la recuperación de la inversión privada, que es el principal motor de generación de empleos del país, ¿no? Y ese, digamos, es ahorita uno de los principales riesgos para el empleo formal en el 2023, ¿no? Nosotros en el IPE estamos estimando una caída de alrededor del 2.8% para la inversión privada del próximo año, ¿no? Entonces es necesario... ¿Qué es un desplome ya? Es básicamente una caída mayor a la que estamos esperando para el 2022, ¿no? Ya recordemos de que en el tercer trimestre la inversión privada ha tenido su primera caída del 2022, registró una contracción de 0.8%, todavía es una contracción de, digamos, una magnitud acotada, pero hay que recordar de que en los siguientes meses ya vamos a tener por completo la desaparición, digamos, de la etapa de inversión del proyecto que ya hay. Y el impacto es que ya no hay generación de empleo formal ahí. Exactamente. Entonces, el problema ahí es justamente de que cuando la inversión privada pierde dinamismo, la creación de empleos también lo hace, ¿no? Y de hecho, en el IPE lo que también estimamos es de que si es que efectivamente se materializa este escenario de caída de la inversión privada de alrededor de 2.8% en el próximo año, se evitarían por lo menos la creación de alrededor de 20.000 empleos formales, ¿no? Y uno me preguntará, bueno, ¿qué tanto es esto? ¿Es mucho o poco? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que para los jóvenes, antes de la pandemia se creaban alrededor de 9.000 empleos formales al año. Entonces es casi, digamos, 2 veces esa cantidad de empleos que se generaban, digamos, solamente para jóvenes en el ámbito formal. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, de que una norma no soluciona absolutamente todo mientras que no generes condiciones en otros ámbitos del clima empresarial, o mejor dicho, digamos, del entorno para hacer negocios, de tal manera de que puedas alentar efectivamente de que las empresas puedan invertir más, contratar más y evidentemente con esto generar los puestos de trabajo que la población necesita, ¿no? Estamos hablando con Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. El segundo tema es acerca de la decisión del Tribunal Constitucional que resolvió que el Congreso de la República tenga iniciativa de gasto, ¿no? Y muchos empiezan a entender que ello amenaza la estabilidad en el presupuesto, va a generar un festín populista, etcétera, etcétera. Sí, y creo que son preocupaciones bastante fundadas, ¿no? Hay que recordar de que hace más o menos unos 12, 13 años el Perú alcanza el grado de inversión y con eso obviamente accede a mejores tasas de interés en los mercados internacionales, debido a que comienza a registrar, digamos, un récord de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ¿no? Es decir, de que los gastos no superen a los ingresos y que no hayan iniciativas de gasto por parte, digamos, del Congreso, de tal manera que no estén financiadas, ¿no es cierto? Entonces, una interpretación como la que se ha publicado en estas semanas alrededor, digamos, de la iniciativa de gasto digamos, del Parlamento, erosiona en parte la institucionalidad fiscal que hemos venido tratando de construir a lo largo de los últimos 30 años, por lo menos, ¿no? Entonces, buena parte de las preocupaciones vienen por ese lado. Ahora, el otro tema es que a partir de ahí el Congreso podría estar rebasando fácilmente la competencia del Ejecutivo. Exactamente. Y es un tema que también preocupa porque normalmente el Tribunal Constitucional siempre ha sido una especie, digamos, de dirimente, ¿no? O sea, es decir, de generar los pesos y los contrapesos entre las iniciativas populistas que puedan venir desde el lado del legislativo como también del lado del ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde se abre, digamos, ese riesgo, ¿no? De que se generen contingencias fiscales hacia futuro, y que el MEF lamentablemente no las pueda de alguna manera manejar en este ciclo hacendario, en este ciclo presupuestario al cual está, digamos, de alguna manera, digamos, protegido por la Constitución, ¿no? O sea, porque justamente la Constitución trata de delimitar bastante bien cuáles son las competencias de cada uno de los poderes del Estado, y por eso es de que le otorga, digamos, al Poder Ejecutivo la responsabilidad de manejar las cuentas y el tesoro público, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que conservar, digamos, una serie de otros mecanismos que van más allá de una iniciativa de uno de los poderes del Estado. Tienes que financiar absolutamente todas las otras cosas más que hace el sector público, ¿no? Que no solamente tienen que ver, digamos, con las propuestas que provienen del Parlamento, sino también de lo que vienen de otros niveles de gobierno, de otros ministerios y de otros sectores, obviamente, ¿no? Ahora, finalmente, y si miramos un poco el antecedente inmediato de cómo está actuando el Congreso no abrió el caño, abrió la compuerta.
En realidad, Sí. con temas, las AFPs, hemos visto las escalas salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, y eso es lo que sorprende en realidad del fallo, porque en otras, digamos, demandas por el tema de la inconstitucionalidad de algunas normas, el TC ha fallado, digamos, un poco más en la línea de, oye, por si acaso, Así es. Congreso, tú no tienes iniciativa de gasto, Así es. ¿no? Pasó con este tema de la devolución voluntaria de los aportes de la ONP, ese tema también de la incorporación de los trabajadores de salud, si no me Así es. equivoco, y también de los trabajadores en el régimen CAS. Así es. Entonces, eso es lo que sorprende un poco en realidad, ¿no? Y en la práctica es lo que también genera un poco de preocupación porque ya de por sí estamos en la mirada, ¿no? Digamos, en el foco de las agencias calificadoras de riesgo, ¿no? Estamos ya justamente en una situación en la que están constantemente viendo de que si hay una parte de las políticas que ya comienza a afectar a las fortalezas que nosotros tenemos como país y que nos diferencian del resto de economías de la región y también del mundo, obviamente que la calificación soberana, ¿no? Nuestro grado de inversión, cosas por el estilo, es donde comienzan ya un poco a tener riesgos un poquito ya hacia la baja, ¿no? Interesante lo que tú mencionas en la parte final. O sea, ¿cómo puede ser interpretado por los agentes financieros, los inversionistas, esta decisión del Tribunal Constitucional? Si ya de por sí tenemos una vulneración en lo que responde a seguridad jurídica, inestabilidad económica permanente, caos, etcétera, se suma esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿cuánto abona para el desprestigio no solamente de nuestra economía, sino del prestigio del país? Sí, hay que en realidad reconocer de que todavía tenemos una situación fiscal bastante envidiable dentro de la región, ¿no? Tenemos un déficit fiscal bastante controlado, niveles de deuda pública también muy por debajo de lo que exhiben los países en promedio de la región y también de los mercados emergentes, ¿no? Pero es claro de que una medida de este tipo, porque hay que recordar, o sea, las iniciativas que normalmente provienen del Parlamento, su gran mayoría, por no decir todas, no cuentan con ese análisis costo-beneficio adecuado, o de alguna manera dicen, bueno, propongo este gasto, pero a la vez también propongo una manera de que tú como, digamos, Hacienda, como Tesoro Público, puedas recaudar, digamos, mayores ingresos fiscales, ¿no? Entonces, esa mayor iniciativa de gasto no viene, digamos, con su contraparte que debería ser, está bien, también tienes que presentar una iniciativa de alguna manera para elevar la recaudación fiscal, entonces, ¿no es cierto? Digamos, eso es, digamos, lo que genera este potencial desequilibrio que, digamos, sin ese freno que normalmente hemos estado acostumbrados a tener por parte de la Constitución y también por las interpretaciones del Tribunal Constitucional, podrían claramente, digamos, generar un desequilibrio a largo plazo, Y ¿no? ese es el llamado de alerta que han hecho los especialistas, como es el caso del Instituto Peruano de Economía, otros observadores en temas económicos, de la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿no? ¿Por qué tomar una medida de esta naturaleza? Exactamente, pero creo que lo que también deja abierto es un poco de que esto no necesariamente genera vínculo con otras posteriores Así decisiones. es. Entonces, creo que hay un margen todavía como para poder aclarar mejor estos temas, porque lo que dicen es, bueno, está bien, Congreso, tú no tienes iniciativa de gasto en digamos, en el presupuesto del mismo Así año, es. sino tal vez en los presupuestos posteriores, pero digamos, ¿en qué parte un poco queda este tema de que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, ¿no? ¿En qué parte queda un poco estos fallos que previamente ya has Sí. estado, un poco publicando, ¿no? O sea, digamos, manifestando en la opinión pública. Entonces, un poco por ahí vienen esos riesgos, ¿no? Y esa preocupación. Teodoro Crisólogo, como siempre, muy reconocido por aceptar semana a semana la invitación de RCR y agradecer también al Instituto Peruano de Economía para seguir abordando estos temas de interés, temas económicos, pero que son el día a día, lo cotidiano en nuestro país. Un gusto de tenerte, muy amable. Gracias, José. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.